Buenas tardes, bienvenidos a esta quinta reunión del ciclo de figuras bíblicas del Instituto Superior de Estudios Religiosos, ISER, que ya desde la vez anterior la estamos dedicando a la visión que de las figuras bíblicas judeocristianas tiene el Islam. La vez pasada se habló de María, una mujer ejemplar para los musulmanes, y hoy vamos a abordar otra figura bíblica muy importante, central en el cristianismo, que es la figura de Jesús de Nazaret, que también es una figura importante en la tradición musulmana. Para referirse a este punto tenemos hoy un invitado muy especial porque se llama Isa, Isa Altekin. Isa es Jesús, ¿no? O sea que Jesús nos va a hablar de Jesús. Él es el director del Centro Intercultural ALBA, vinculado a la Fundación Argentino-Turca, es decir, con una tradición de culto musulmán, pero también de cultura internacional, con una gran comprensión de las tradiciones religiosas de Occidente. Así que bienvenido, Isa, y te escuchamos hablar de Jesús. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, mi nombre es Isa, en árabe quiere decir Jesús, pero bueno, estamos en camino de aprendizaje. Soy estudiante de teólogo, desde el primer año recién terminé y estoy en segundo año, así que tengo un camino largo para aprender y enseñar. Bueno, acá veo mi amigo Pablo también que me dio unas clases sobre Biblia, así encantado de ver. Y entonces empezamos. Bueno, yo quiero empezar primero diciendo que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre eh, Virgen María, la pasea con ella, una breve introducción, después nacimiento de Jesús, eh, y la familia de María, y después qué vivió, qué situaciones, dificultades vivió en el nacimiento de Jesús, después sus discípulos y después ascenso, decimos en el Islam, ascensión de Jesús hacia el cielo. Bueno, voy a dar ejemplos desde el libro sagrado Corán, así que empezamos. Bueno, Virgen María para nosotros es una mujer importante, o sea, más importante, más bendecida en la historia, en el mundo. Eh, y bueno, tenemos informaciones sobre su familia en el Corán, que su papá se llama Imran y su mamá Hana, o Hunne, se pasa así en árabe, y tiene una súplica, mamá de María. Eso con ejemplo quiero mostrar, aquí abriendo capítulo de familia de Imran, sería padre de María, se pasea con ella. Así que ¿Quieres voy a mostrar algo compartiendo pantalla? Sí, por favor, quiero compartir la pantalla. Aquí en el capítulo 3 del Corán, en el Sura, o sea, capítulo de 3 sobre la familia de María, está hablando sobre la súplica de eh, mamá de María. Ahora, un momento, 35. Bueno, aquí
Dice, cuando la esposa de Imran dijo, Señor mío, he realizado el voto de entregar a tu exclusivo servicio lo que hay en mi vientre. Acéptalo de mí, tú todo lo oyes, todo lo sabes. La recitación en árabe sería así. Si escuchamos un poquito. والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما Ahí vimos la súplica de Hannah, que hizo una súplica para tener un serviente hacia el templo, y tuvo un hijo, pero esos momentos era la tradición entregar su hijo al templo para el servicio. Entonces, cuando nació María, la pasea con ella, empezó algo nuevo que ya podrían entregar al servicio las hijas también con María. Bueno, sigue las aleyas diciendo, y cuando dio la luz, Señor mío, he tenido una hija y Dios bien sabía lo que había concebido. No puedes servirte una mujer en el templo como lo habría hecho un varón. Y le preguntaba, María, ¿de dónde obtuviste eso? Ella respondía, proviene de Dios, porque Dios sustenta sin medida a quien quiere. Eso refiere cuando Zacarías entra a habitación durante su momento donde vivía en el templo, entraba y veía frutas que Dios obsequiaba a María. Por eso estaba muy sorprendido Zacarías, la pasé con él, y por eso preguntaba y María respondió así. Y María estaba muy como devota, estaba haciendo sus rezos sin, o sea, como descanso, puede decir, siempre rezaba. Y siguientes aleyas 42 y 43 es un ejemplo donde muestra su devoción hacia Dios. Y recuerda cuando los ángeles dijeron, María, Dios te ha elegido por tus virtudes y te ha purificado, te ha elegido entre todas las mujeres del mundo. Siguiente aleya también tiene que ver con su devoción. María, consagrate a tu Señor, prosternate e inclinate con los orantes. Y bueno, en las siguientes aleyas, como que Dios está diciendo que, oh Muhammad, estas son historias que te he revelado porque no eran conocidas por tu gente. Tú no estabas presente cuando sorteaban con sus plumas de escritura quién de ellos sería el tutor de María, ni tampoco cuando se la disputaban. Eso pasaba entre los rabinos y Zacarías para cuidar, para ser tutor, estaban debatiendo y, o sea, sacaban un sorteo y en este momento ni sabían ellos que era Zacarías, pero Dios sabía quién era. Eso pasa también en las aleyas del Corán. Bueno, como así Dios sabe todo lo que no sabemos, también regaló 6 cosas a María. Esas 6 cosas que comenté un poco
Uno es Beitul Maqdis, decimos, el lugar, la casa sagrada donde hacía servicio antes los faraones, y con María empezó que ya podrían servir las mujeres en el templo desde chiquito. El segundo regalo sería protección de Zacarías, que fue una bendición. El tercer regalo de Dios, que venía sustentos del cielo y comía en verano las frutas de invierno, y en invierno comía los frutos de verano. Después, otro regalo es su encuentro con Arcángel Gabriel, que vamos a tocar ese tema en un rato. Y después, otro regalo, que Satán no podía no podría dañar a María y a Jesús. La paz, bendiciones sean con ellos. Y otro milagro, otro regalo que dio: Jesús hablará para evitar difamaciones, para proteger su mamá. Bueno, hay un hadith, un dicho del profeta Muhammad, la pasé con él, dice que hijo de Imrán, María, en su tiempo en el mundo, la mujer más bendecida, dice. Y en nuestra comunidad, en la Umma islámica, la mujer más bendecida es Hatija, dice. O sea, María como mujer más bendecida de todas, quiere decir en este dicho hadith del profeta Muhammad. Y bueno, seguimos. Siguiente parte que voy a hablar: cuando se separa María de su familia, en Aleya 17, los creyentes son los pacientes, los que cumplan su palabra, los piadosos, los caritativos y los que hasta el alba imploran el perdón. Sí, ese cuando estaba en el templo, perdonan. Y el 16 dice: Señor nuestro, creemos en ti, perdónanos nuestros pecados, líbranos del castigo del fuego. Creo que me confundí los capítulos, perdón. Este no, sino el capítulo María. 19, capítulo 19 del Corán. Ahora comparto la pantalla. Bueno, este sura, el capítulo empieza con unas letras. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ayn sad. Empezó con unas letras que algunos suras, capítulos empiezan así en el Corán para llamar atención. Uno de estos capítulos es María, porque Dios quiere llamar atención lo que va a decir. Y no sabemos las letras principales que pasa en el Corán, el significado. Entonces eso puede saber sus mensajeros como Muhammad, Moisés, Jesús, y es un cifra, un mensaje entre ellos. Bueno, en el capítulo María, Aleya 16, aquí recuerda a Muhammad la historia de María que se menciona en el libro cuando se apartó de su familia para retirarse a un lugar al este. Entonces ahí vemos que ella separó de la familia Imran, de su mamá, su papá, y está en servicio de Dios. Mi siguiente aleya, ya cuando viene Arcángel Gabriel en forma humana y muestra su cara, que era brillante, y puso un velo para apartarse de la vista de los hombres de su pueblo. Entonces le envía a mi ángel
quien se le presentó con forma humana. Y María tuvo mucho miedo cuando vio ángel por su herencia, por su virtud, para proteger en sí misma, tenía miedo. Entonces, siguiente parte de las aleyas, ahí vemos cómo حجابا dice. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Sí, aleyas siguen, como ella dijo, ¿cómo voy a tener un hijo si no me ha tocado ningún hombre ni he fornicado? Y la siguiente, le dijo el ángel, así será pues tu Señor, dice, eso es fácil para mí, lo convertiré a tu hijo en un milagro y una misericordia para la humanidad, es un asunto decidido. Bueno, después, cuando tiene 15 años, María tiene un compromiso con alguien que se llama Yusufi Nejjar. Está pasando en los pasajes del Corán, en la parte de Sura 3, y ahí habla que María, como una advertencia para María, que vos como que vas a tener un hijo sin padre, como así como creó Adán, y muestra un señal y el matrimonio no se realiza. Bueno, quiero mostrar esa parte también con las aleyas. Los ángeles dijeron, María, Dios te albricia con su palabra. Sea, o sea, hay una palabra aquí que dice kun, Dios dice kun, o sea, que sea, es y es. Entonces, será conocido como el Mesías Jesús, hijo de María. Será noble en esta vida y en la otra. El siguiente. Entonces, hablará milagrosamente a la gente desde la cuna y predicará siendo adulto, será de los virtuosos. Dijo María, Señor mío, ¿cómo he de tener un hijo si no me ha tocado un hombre? Le respondió, así será, Dios crea lo que quiere, cuando decide algo solo dice, sea y es, como dije recién, y está en la ley. Y él le enseñará la escritura, le concederá la sabiduría, le enseñará la Torah y el Evangelio. Bueno, uno de los más grandes de milagro de Jesús, que tenía como la ciencia del libro, ya conocía, Dios había enseñado y dio esa sabiduría a él. La paz sea con él. Bueno, seguimos con el capítulo de María, que su nacimiento ya se realiza, y ahí tenemos ejemplos claros en el Islam. Capítulo 22. Ya 22. Cuando se sintió embarazada, decidió retirarse a un lugar apartado.
Y ese lugar apartado sería, como el Corán menciona, vamos a ver también ahora, es al lado de un árbol de dátiles que ahí realiza el nacimiento de Jesús. Y no tenemos una fecha en el Islam exacta en el nacimiento de Jesús, como se celebra 24 o 25 de diciembre, o según, por ejemplo, Armenios Apostólicos 6 de enero. En el Islam se habla de que había un rey judío, pero cuando comparamos los textos que tenemos, como antes de nacimiento de Jesús, 200 años, más o menos tenemos una fecha que no coincide. Entonces, no tenemos una fecha exacta en el Islam sobre el nacimiento de Jesús. Bueno, pasamos otra leya, 23. Los dolores se partó, la llevaron junto al tronco de una palmera. Exclamó: preferiría haber muerto antes de que esto, y así hubiera sido olvidada completamente. Eso dice María, la paz y bendiciones sea con ella, por las difamaciones que va a llegar a ella. Por eso piensa, cuando tiene ya hijo, piensa qué va a hacer y cómo va a explicar esa situación. Bueno, siguientes aleyas un poco consuela a María porque Dios está con ella. 24. Perdón. Entonces el ángel la llamó desde abajo del valle. No estés triste, tu Señor ha hecho fluir debajo de ti un arroyo. Sacude el tronco de palmera y caerán sobre ti dátiles frescos. Bueno, y después come, bebe y animate, pero cuando veas a alguien dile: he realizado un voto de silencio al compasivo y no hablaré hoy con ninguna persona. Aquí no va a hablar porque va a ocurrir milagro que va a hablar Jesús. Con él. Se presentó ante su pueblo, llevándolo en brazos a Jesús. Le dijeron: oh María, has hecho algo abominable. Tú desciendes de Aarón. Tu padre no era un hombre deshonesto, ni tu madre una fornicadora. Acá habla de Aarón, de su hermano, de María. No es Aarón, de hermano de Moisés, que una familia devoto, por eso viene como su pureza de su familia también. Bueno, y aquí ocurre el milagro. Ella lo señaló al niño y entonces le dijeron: ¿cómo vamos a hablar con un niño que aún está en la cuna? Entonces Jesús habló: soy un siervo de Dios. Él me revelará el libro y hará de mí un profeta. Seré bendecido donde quiera que me encuentre y me ha encomendado hacer la oración, dar caridad mientras viva, honrar a mi madre y no ser arrogante ni insolente. La paz fue conmigo el día que nací, el día que muera, el día que sea resucitado. Bueno, en ese momento cuando nace Jesús habla y todos están sorprendidos y algunos dicen: ¿de dónde encontraste este niño? De vuelta preguntan y María no habla y señala que el Jesús hable. Bueno, siguen las difamaciones.
Entonces, acá ese es Jesús, hijo de María, la verdad sobre la que ellos discuten. Es el siguiente a ella. Y en otro capítulo que voy a compartir, que señala el Corán, en el capítulo de los profetas, pido un segundo para abrir. A ver. 91. Aquí recuerda aquella que conservó su virginidad cuando infundí mi espíritu en ella. Así hice de ella y su hijo un signo de mi poder divino para toda la humanidad. Y Corán ahí defiende como la virginidad de pureza de María. Y bueno, siguientes aleyas también, en otros capítulos, habla de Zacarías, que Zacarías cuando está bajo de protección de él, empiezan a difamar a él, y entonces él se guarda dentro de un árbol, que después Satán señala que está dentro de un árbol, y matan muy salvaje, como con una sierra, que se divide en árbol en dos y martirizan Zacarías. Lo mismo también cuando tenía 15 años María, y como su comprometida Yusuf y Nechar también situaciones parecidas, pasan de dificultades con las difamaciones. Bueno, entonces no va a terminar esas torturas, difamaciones. María viene un desconocido y tendría que ir a Egipto, dicen, y salen al viaje, pasan 12 años en Egipto. En Egipto un señor y bajo protección toma en una casa que viven diferentes personas como que necesitan ser alojados, y ellos viven ahí también 12 años, y Jesús también milagrosamente un día muestra ahí cómo está al lado de Dios, muestra un milagro que hay ladrones que quizás conocen la historia, está resolviendo el problema del ladrón, por si no quedan bajo de también difamación que él robó algo, pero Jesús con un milagro en Egipto ya se hace famoso también ahí por sus actos lindos. Y después, bueno, 12 años en Egipto, vuelven a Jerusalén, sería Kudus, decimos, esas tierras, y ahí hay un pueblo que Nasra se llama, después nombran los primeros cristianos Nasrani, que sale de ese pueblo. Y a ver, el tiempo se va acabando, por eso quiero ir mostrando más temas especiales. Isa, si te Hadith. parece, podemos cortar aquí y retomamos para el final. Envié a Noé, Abraham y agrecié la descendencia de ambos con la profecía y el libro. Entre sus descendientes hubo quienes siguieron la guía, aunque muchos de ellos fueron corruptos. En el Sura de Hadid. Después de ellos envié a mis mensajeros a Jesús, hijo de María, le revelé el Evangelio. Bueno, sí, quería compartir también este pasaje del Corán. Bueno, después viene parte donde Jesús hace su como
tarea de Tebli, decimos en árabe, que llama a la gente al camino correcto, y también, según el Corán, según el Islam, ahí nombra también profeta Muhammad que va a venir en el futuro. Esos ejemplos también quiero compartir ahora con una sura que sí. Me quita un poco tiempo abrir todo, perdón, que fue un poco distraído. Bueno, acá capítulo 6. Y cuando Jesús, hijo de María, dijo: oh hijos de Israel, yo soy el mensajero que Dios les ha enviado para corroborar la Torá. La siguiente parte y anunciar a un mensajero que vendrá después de mí, llamado Ahmad. Pero cuando les mostró los milagros, dijeron con incredulidad manifiesta: esto es pura hechicería. Y Ahmad, uno de los nombres de profeta Muhammad, que nosotros creemos que señaló a él en últimos tiempos. Bueno, ahora pasamos a los discípulos, que en el capítulo de también Ali Imran, de Alisha 52, empieza parte de discípulos, que fueron 12 discípulos en momentos difíciles que no aceptaban a Jesús, seguían las difamaciones, y ese momento difícil, y aceptaron su mensaje 12 personas, y nosotros decimos Havariyun, dice 12 personas que son como ayudantes, significa las personas que es elegidas. Entonces fueron 12 personas. Acá, capítulo 52, vamos a ver. Pero cuando Jesús advirtió que su pueblo rechazaba la verdad, dijo: ¿quiénes me ayudarán en mi misión de transmitir el mensaje de Dios? Dijeron los discípulos: nosotros te ayudaremos. Creemos en Dios. Atestigó, oh Jesús, que solo Él adoramos. Entonces empezaron a ayudar a Jesús, también compartir el mensaje con las personas, pero tenían pruebas también ellos. En otro capítulo, Saf, que empieza a hablar sobre las pruebas de los discípulos. Ahora también vemos un ejemplo del Corán, Alisha 14. Creyentes, socorran la religión de Dios como lo hicieron los discípulos de Jesús, el Hijo de María, cuando les dijo: ¿quiénes me socorrerán en la causa de Dios? Bueno, ese fue un ejemplo de discípulos en el Corán. Los discípulos respondieron: seremos los socorredores de la religión de Dios. Pero un grupo de los hijos de Israel creyó en la profecía de Jesús y otro grupo rechazó su mensaje.
Bueno, eso pasamos con otro capítulo ahora, que capítulo de la mesa, se llama Maide, que ahí vamos a ver qué pidieron de Jesús los discípulos. 112, vamos a ver. Cuando los discípulos de Jesús dijeron: oh Jesús, hijo de María, ¿tu Señor podría hacernos descender del cielo una mesa servida? Dijeron los discípulos: queremos comer de ella para que nuestros corazones se sosieguen, saber con certeza que nos has dicho la verdad y dar testimonio de ella. Seguimos. Jesús, hijo de María, rezó: oh Dios nuestro Señor, haz que descienda una mesa servida del cielo, que sea para nosotros un acontecimiento festivo, tanto para los primeros como para los últimos de nuestra nación, y un milagro proveniente de ti. Una aleya que quiero compartir. Respondió Dios: la haré descender, pero si después alguno de ustedes reniega de su fe, lo castigaré como no he castigado a nadie en el mundo. Aquí se sirve la mesa con un pescado. Dicen que en algunas interpretaciones había sal en parte de la boca del pescado y atrás tenía vinagre. Después había frutas grandes como una granada que muchas personas podrían llenar. Y después los discípulos tuvieron miedo de comer, y entonces Jesús, la pasea con él, dijo que comerán los pobres y los que necesitan, los enfermos. Y entonces cuando comieron, 1.300 personas comieron de esa mesa y tuvieron salud y cura para sus enfermedades y llenaron. Y otra narración que durante 40 días descendió la mesa durante la mañana hasta el mediodía y comieron los necesitados. Pero Jesús advirtió que no guarden nada de esas comidas, pero algunos guardaron y se acabó como la bendición en ese parte. Y después algunos discípulos se fueron a diferentes partes de esa geografía, y algunos se fueron a Nusaybin, hoy dentro de frontera de Turquía, una ciudad que se llama Mardin. Fueron ahí y hay mucha historia, anécdota ahí que también está conocida en esa zona, que había un rey que invitaron a ser creyente, pero se fue, creo que uno de ellos, Jacob, y en nuestro idioma también Shem y Tebam, que acompañó a uno de los discípulos, y entraron a la ciudad. Cuando invitaron, no aceptó el rey, incluso trató mal y hizo ciego, por ejemplo, dañó sus ojos, cortó sus brazos, y cuando otro compañero quedó afuera de la ciudad y vino acercando como un sabio, que sin molestar, y fue amistoso con el rey, y después llegó a hacer el mensaje a través de su compañero que estaba dañado en el cárcel, y acercó, preguntó como fuese un extraño, una persona desconocida, y empezó a preguntar sobre Jesús. Y el rey era testigo también de esa situación. Entonces ahí contó 4 milagros de Jesús. ¿Qué hace Jesús? Dice. Y él decía que cura las enfermedades, y él sabe qué comen en las casas y qué guardan.
y después él puede hacer un pájaro de este barro y puede soplar y puede dar vida, ese pájaro auténtico. Y después él hace descender una mesa desde el cielo y cuando duerme sabe lo que se habla y también escucha todo lo que dicen a su alrededor. Y después, bueno, cuando pide, viene la fruta, la comida, y también desde lejos podría escuchar todo lo que dicen. Entonces, hasta acá, bueno, podría ser un hechicero, un mago, dijeron, pero al final, cuando dijo que podría resucitar las muertes, ahí dijo que el rey quiere conocer a Jesús y invitó y después aceptaron el mensaje. Lo mismo, como misma zona, Antioquía también mandó 2 discípulos que fueron ahí para dar mensajes. Pasó casi misma situación. Uno de eso, historia importante, cuando no creía la gente, el rey acepta, pero la gente no acepta, y viene un señor que se llama Habibi Nejjar, ¿cómo decimos? Nejjar en árabe, carpintero, un carpintero de punto lejos de la ciudad. En el Corán dice así, un punto lejano de la ciudad llega y advierte al pueblo, dice que ellos dicen la verdad, hay que creer, y martirizan ese señor carpintero, y ahora todavía tiene una construcción y su tumba dentro de Antioquía que recibe muchas visitas también. Hay una mezquita ahí también. Bueno, siguiente tema, la ascensión de Jesús hacia el cielo. Cuando se reúnen antes de ocurrir esa situación con los discípulos, y ya sabía lo que iba a ocurrir. Entonces habla con sus discípulos últimas palabras. A ver si tengo acá anotado. Sí, últimas cosas que dice a sus discípulos, que yo no voy a estar más, que va a venir después de yo otro mensajero, que vamos a completar el mensaje, dice, cuando vuelva yo también, o sea, viene alguien después de mí, después yo volvería para completar el mensaje. Hablando así, otra parte que Judas se traduce así, está haciendo con los enemigos un trato que con poca plata vende sus compañeros y muestra un lugar donde está Jesús, y los enemigos van allí para matar a Jesús, pero cuando entran, según el Islam, Judas cambia su cara como Jesús y pregunta, despierta los discípulos, ¿dónde está Jesús? Dice, pero Jesús ya había ido con 4 ángeles grandes según el Islam, que son Jebrail, Azrael, Micael y Israfil. Jebrail sería ángel Gabriel. Con ellos se van, pero antes de ir también habla con María y antes visita de nuevo los discípulos, que vendrá de nuevo. Bueno, Judas dice que no soy Jesús, pero su cara está cambiado como Jesús, y llevan a él, y mientras él niega, llevan a crucificar, y muere él por su traición. Entonces Jesús, según el Islam, va al cielo, y después surge personas que piensan diferente, 3 pensamientos surge, que más aceptado es que Jesús fue
y va a volver. Otro de dos pensamientos, ahora digo, anoté acá, perdón. Dicen que Jesús estaba como Dios al lado de nosotros, pero se fue ahora. Y otro dicen que Jesús, hijo de Dios, y ahora se fue. Así diferentes grupos surge que en el Islam, según interpretaciones, así 72 grupos existen. Y los que piensan, según el Islam correcto, es que Jesús murió, se fue al cielo y como siervo de Dios y como un mensajero de Dios, y que va a volver en los últimos tiempos. Y cuando vuelve, va a estar una religión sola en el mundo y todo va a estar en armonía y en paz. Eso nosotros creemos que también podría ser una unión en el mensaje de Dios y vivir en armonía y paz. Como dan ejemplos, vivir los lobos con corderos o los serpientes no dañarán a los niños y muchos ejemplos más. Bueno, con mi idioma de ser extranjero intenté explicar un poco y hasta aquí podría llegar. Tenía más cosas anotadas, pero no quiero cansar con hacer esperar de compartir cada aleya. Y bueno, gracias por escuchar. Muchas gracias, Isa. Muy interesante, además muy hermoso, ¿no? Las partes, tanto la música, esos fragmentos pequeños, como las imágenes. Sí, claro, para no hacerlo tan largo, seguramente hay muchas cosas más, pero ya habrá alguna otra oportunidad de volver sobre estos temas. Así que ahora, en los pocos minutos que nos quedan, la idea es que sea nada más que 1 hora 10, 1 hora 20, no más. Vamos a abrir a los comentarios, las preguntas. Yo personalmente te quería preguntar algo que ya lo habíamos apreciado cuando había hablado Zumeira, aunque ella se refirió solamente a María. Y es que pareciera que en toda esta tradición de Jesús, de la vida de Jesús de Nazaret, al ser incorporada al Corán, hay una importancia relativamente mayor de su madre, de María, que en los mismos textos cristianos, donde la figura de María es bastante secundaria en realidad, y además desaparece durante casi toda la predicación de Jesús, aparece muy esporádicamente, sobre todo en los evangelios sinópticos, hay un poco más en Juan. Entonces mi pregunta es, ¿a qué se debería esta importancia mayor que el Corán y la tradición musulmana le dan a María como madre de Jesús? Porque claro, no tiene que ver con toda la polémica bizantina sobre si María era madre de Dios, ¿no? Porque obviamente no es esa la creencia musulmana, pero María es una figura muy importante, más importante de lo que uno pensaría. Yo quería preguntarte a qué te parece que se debe o cómo es eso y sobre todo cómo es hoy, ¿no? La interpretación de esta tradición que está plasmada en el Corán. Sí. Cuando tenemos nombre de Maryam en nuestro idioma o Mariam en árabe,
originalmente en el idioma hebreo, Mariam, está sagrado como Abraham, que es padre de la fe, y María toma un rol así para los creyentes, me parece. O sea, para musulmanes y cristianos especialmente, muy importante porque es para Islam uno de los profetas más grandes es Jesús, uno de los 5 grandes profetas que Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Mohammed, su mamá, o sea, mamá de él, ¿cómo no respetamos un mensajero amado y sus madres también sagradas? Entonces, Madre María, para nosotros, la pasé con ella, toma un rol muy especial, muy amado y querido en la tradición islámica. Y se hace películas de ella en el mundo islámico también, que vemos con mucho cariño y siempre leemos sus historias para tomar como un modelo a María. Tiene sí, importancia en la actualidad también sigue que muchas mujeres, bueno, hombres también cuando ven su virtud y como un ejemplo para nosotros, un carácter ejemplo para los creyentes musulmanes. No sé si pude explicar, está cerrado, digo, apagado el micrófono, Celine. Una madre de los creyentes. Sí. Interesante, ¿no? Porque en realidad la mujer en las culturas orientales suele, por lo menos es la interpretación que tenemos en Occidente, suele ser menos valorada. Así eh, que, que Mahoma haya puesto este interés no solamente en María, también hay otras mujeres, ¿no? La hermana de Abraham, etcétera, creo que es realmente es notable, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias por esa aclaración. ¿Hay alguna otra pregunta, inquietud? Sí, Pablo. Sí. Micrófono está. Ahí está. Sí. Muchas gracias, Isa, por la exposición y realmente creo que de algún modo Dios se revela a los pueblos y en preparación de esa única expresión de fe que habrá en el fin de los tiempos, en ese periodo de paz del que hablaste, nos pone elementos comunes para que nos demos cuenta que estamos emparentados, ¿no es cierto?, en la fe, y para que hagamos un camino común hasta encontrar el mayor conocimiento de Dios y la respuesta nuestra, ¿no?, de adorarlo, de alabarlo. De modo que a mí por lo menos me alegra muchísimo compartir con quienes tienen fe y practican su religión, ¿no?, aunque sea otra religión. Y en tiempos, como hemos dicho varias veces, Isa, en tiempos en que se pierde la fe, como estamos viviendo, el compartir con otros creyentes nos une mucho, aunque nos dividan algunos aspectos que por ahí no son iguales, ¿no? Pero estamos en un camino hacia el conocimiento de la verdad. Y bueno, ayudémonos mutuamente y oremos juntos porque Dios nos escucha. Sí, sí. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias por la intervención. Coincido y es el espíritu de Easter
que lo importante es la fe. Lo importante es el reconocimiento de la trascendencia y por lo tanto un camino que aunque tenga variantes o muchas pistas, en el fondo va hacia la misma luz. Una de las cuestiones que se nos presenta como una dificultad es precisamente, son dos, ¿no? Yo diría, diríamos, es lo que trabajamos bastante en la vida. Por un lado, la enorme laicización, ¿no?, de la cultura. Pareciera que ser religioso es casi una vergüenza, algo deplorable en el siglo XXI. Y esto está muy extendido, ¿no? Incluso en las Naciones Unidas, ¿no? Se habla de que las religiones a veces son contrarias a la absoluta libertad de las personas, etcétera. O sea, este es un punto. El otro punto es el otro extremo de algunos religiosos que están centrados en su propia fe, que combaten a todas las demás creencias y tampoco ayudan. Entonces, la cuestión, nos parece, es encontrar un punto medio, ¿no? Sí. Que admita una laicidad, bueno, el mundo es así, ya no lo podemos cambiar, pero por otro lado, también me parece luchar por el reconocimiento de la importancia de lo religioso, ¿sí? Pero entendido en un sentido plural y humano, no exclusivista, no como expulsivo. Es un problema. Un problema que en parte hemos pensado justamente al crear este ciclo, se, se puede ir trabajando mirando justamente cómo diversas tradiciones religiosas miran algunas figuras modélicas de la humanidad, más allá de que se crea que son divinas o no, son modélicas para la humanidad. Por lo tanto, en un sentido trascendente, son enviados de Dios, ¿no? Porque son modélicos. Esa es un poco la idea que nos ha impulsado a generar este tipo de ciclos. Así que esperamos poderlos continuar y también somos conscientes de que es un tema que cuesta imponer. Somos muy pocos, hoy somos pocos, en otros también somos pocos. Hay más que desde luego miran luego el video, pero la realidad es que cuesta imponer el tema. Sin embargo, no vamos a abandonar la idea, ¿no? En ese sentido, estamos absolutamente convencidos de que es muy importante continuar en esto. Así que esperamos continuar con el apoyo del grupo de ustedes, Lisa, porque hace mucho que queremos incorporar a la dimensión musulmana. Y otra línea que nos interesa también incorporar es el budismo, porque es una espiritualidad, aunque el auténtico budista no considera el budismo una religión, ¿no? Pero es una espiritualidad que nos parece muy compatible con muchas de nuestras creencias, ¿no? Algunas cosas no, pero es una espiritualidad el óptuple sendero por sus verdades, ¿no es cierto? Hay una escéptica que es compartible por el judeocristianismo y el islam, o sea, por los monoteísmos occidentales. Así que, bueno, estamos en eso. De modo que esperamos próximamente poder concretar la tercera reunión con la visión de Moisés en el Islam. Así que esperamos que próximamente podamos tener esa reunión y cerrar este ciclo.
estos videos se suben al canal YouTube y además la parte escrita la publicamos en la revista Dialogando. De modo que hay otros canales de difusión, además de puntualmente esta reunión. Muchísimas gracias y los Yo esperamos la agradezco mucho próxima vez. por la invitación y quería decir que ese fue muy amateur, como que me abrieron camino para hablar de Jesús y yo aprendo enseñando. Bueno, sé de mi tradición, pero primera vez en castellano hablé de Jesús y eso es un inicio para mí también, y gracias por eso. Y seguiremos aprendiendo juntos y estoy muy de acuerdo con ustedes. Gracias por sus palabras.